al comenzar la lección número 2 de este seminario, es tratar de determinar exactamente qué son las cartas. Porque las cartas nos representan una entrega, como dije anteriormente en la primera presentación, una entrega de conocimiento esotérico bastante inédita, en el sentido de que hay muchas de las cosas, afirmaciones que se hacen, que no son corrientes y no son lo que hemos estudiado en textos esotéricos, que generalmente no son entregados, escritos por personas que los maestros han escogido para hacer de puente, digamos, entre ellos y nosotros. ¿Viste? Considerando que ellos no pueden entregar esta enseñanza directamente. Lo que se ha hecho en consecuencia, como dije en la primera presentación, es algo bastante excepcional. No tenían otra forma los maestros de entregar esta enseñanza de una manera que se pudiera difundir eficazmente, si no fuera mediante lo que normalmente conocemos como el media, en este caso específicamente la prensa. Por el hecho de que el señor Sinet tenía este periódico, El Pionero, que era un periódico que realmente era muy bien leído, muy bien considerado, especialmente la comunidad anglo-india en la India. La intención no era tanto entregar esta información a los hindúes, puesto que esa filosofía, tanto como el budismo y el hinduismo, digamos, incluye muchas de estas ideas, de manera que no había tanta urgencia en ese sentido. Lo que sí era importante era llegar a las mentes de europeos, para que realmente pudieran ellos considerar una forma alternativa de enseñanza espiritual a la tradicionalmente cristiana, que no se distinguía por su capacidad informativa, número uno, ni tampoco por dogmas que tuvieran sensatez. Lo más importante de todo, cuando se entrega una enseñanza de este tipo, es que lo que se entrega tenga validez, tenga lógica, tenga sensatez. Y en el caso específico de los Mahatmas, la enseñanza que se entrega, para poder determinar su validez, ocurre como resultado de lo que uno observa, de lo que uno analiza en los textos, en lo que ellos escriben. El valor de una enseñanza siempre está dado en la enseñanza misma. Puede que haya muchas personas que no están preparadas para este tipo de enseñanza y que sin embargo el libro caiga en sus manos o alguien trate de enseñarles, explicarles que esto existe, pero ellos no están preparados. Ese tipo de personas no van a verse influenciadas de ninguna manera por este tipo de ideas, de ninguna forma. Todavía no están preparados para ello. Y en consecuencia tratar de, en alguna forma, metérselo por la nariz, por así decir, es lo más inapropiado del mundo. Para que uno realmente pueda aprovechar de la enseñanza esotérica, es uno quien tiene que pedirlo, es uno quien tiene que solicitarlo. Esa es la forma como los maestros enseñan. Uno tiene que pedir y ellos responden cuando están en situación de hacerlo. Hay muchas preguntas que podemos hacer que ellos pueden no estar preparados para responder. No se les permite sencillamente. Todas las preguntas a las cuales respondió el maestro Kaache y el maestro Moria posteriormente, a las preguntas que ellos respondieron, eran preguntas que ellos estaban autorizados para responder. Ciertas preguntas ellos saben perfectamente bien que no están autorizados para responderlas, porque lo que ellos entregan es para nuestro beneficio. El conocimiento puede ser peligroso cuando está en manos de personas que no son suficientemente maduras internamente. Hay una ausencia de ética ahí que es fundamental para aquellos que reciben una enseñanza que podría significar una ventaja personal y perjuicio para otras personas. La idea de entregarnos conocimiento es que este conocimiento nos ayude, no que nos confunda o que nos cree problemas y dificultades. En una ocasión en que el señor Sinet expresó una cierta medida de exasperación porque no recibía respuesta a algunas de las preguntas, a pesar que él siempre tuvo mucha paciencia en ese sentido, al revés de Hume. El maestro le dice, porque lo que tenemos por delante es el destino de muchas almas, le ruego que revista la suya de paciencia, porque en realidad no están autorizados para responder todo lo que uno les pregunte. Y las preguntas del señor Sinet, como las del señor Hume, eran sumamente penetrantes y sumamente apropiadas, preguntas que toda persona que piensa realmente siempre ha tenido, y muchas de las cuales no pudieron ser naturalmente respondidas por esta limitación bajo la cual operan los adeptos. Alan Hume tenía, como dije anteriormente, un cargo elevado del gobierno británico en la India. Era un hombre muy filantrópico en este sentido y se le conoce en la India actualmente como el padre del Congreso de la India.
fue el primero que sembró la idea de la independencia de la India, lo cual habla bien de él, porque él era británico. Y si estaba ahí trabajando para el gobierno de la India, bueno, era porque presumiblemente tenía que mantenerse fiel a esa idea. Sin embargo, él se daba cuenta de lo absurdo que era que Inglaterra tuviera completo dominio sobre un país del Asia, en donde ni étnicamente, ni bajo ningún sentido, ni bajo ningún punto de vista, era algo apropiado. Y en consecuencia no tuvo problema en alguna forma plantar la idea de la India, estableciendo un congreso, digamos, un sistema parlamentario, dentro de la comunidad hindú, de los indios, de la gente de la India, fundamentalmente. Y en consecuencia esto le trajo una serie de problemas con su propio gobierno, como es natural suponer. Toda esta filantropía, toda esta impersonalidad, todo esto de abandonar el patrioterismo y todo este tipo de cosas para una causa justa, le llamó la atención a los maestros y naturalmente por esa razón aceptaron corresponder con él. La dificultad que tuvieron fue que el señor Hume no estaba dispuesto a que le dijeran que no, en el sentido de que él hacía una pregunta y él estimaba que porque él la hacía, pues los maestros tenían la obligación de responderle. Incluso llegaban a conclusiones realmente pintorescas a veces, puesto que le decía en una de sus cartas al maestro KH, ustedes son hindúes, ustedes son asiáticos, no son europeos. Yo soy europeo y yo conozco la mentalidad de mi gente mejor que nadie. Y en consecuencia sería útil que ustedes escucharan las sugerencias que nosotros les hacemos como europeos para que la teosofía pueda difundirse de mejor manera en Europa. Incluso propuso fundar una escuela de magia para impresionar a los europeos que no creyeran en este tipo de cosas, para hacerles ver lo que son los poderes latentes en el ser humano y que eventualmente todo el mundo se iba a convencer y se iba a ser miembro de la sociedad teosófica una vez que vieran los poderes que un ser humano puede desplegar cuando ha sido entrenado para ello. Y él se ofrecía para ser una de las personas entrenadas, naturalmente. En un comienzo el señor Sinet también estuvo de acuerdo con esa idea, pero naturalmente que era una idea absurda, que los maestros por ningún motivo iban a aceptar. Una escuela de magia es lo último que se nos ocurriría tener en mente. Es una de las cosas que nos responde el maestro KH, negando categóricamente ese tipo de posibilidad. Y hubo muchas de estas preguntas que el señor Hume hizo y que no le fueron respondidas. Esto lo incomodó, le molestó, se puso insolente en la correspondencia y eventualmente, después de escribir un par de cartas, digamos, en que le advirtió que la correspondencia iba a ser terminada si él continuaba con esa actitud, él no aceptó ese tipo de sugerencia y eventualmente entonces los maestros descontinuaron la correspondencia con él, con el señor Hume. Sinet, sin embargo, no tuvo la misma actitud equivocada, tenía una medida menor de orgullo intelectual aparentemente de lo que tenía el señor Hume y con él la correspondencia continuó un poco más de 2 años, incluso lo que ya tenía, o sea, demoró como 4 años. Las cartas, los originales, se encuentran en el Museo Británico, en la biblioteca del Museo Británico para quien quiera verlas. No hay restricciones especiales en ese sentido, salvo que tiene que ser uno miembro de la biblioteca, que no es difícil, para poder entonces tener acceso a los originales. Están muy bien conservados, como ya dije anteriormente, en el museo, en la biblioteca del Museo Británico. Ahora, el problema de la nomenclatura fue otro problema que se tuvo, porque gran parte de esta enseñanza estaba en sánscrito. El maestro KH estudió en Oxford durante muchos años, de manera que tenía un dominio completo del inglés. De hecho, era un políglota considerable, puesto que hablaba el francés y alemán correctamente, probablemente también italiano. Pero el caso es que, aparte de inglés, el inglés naturalmente era una enorme maestría, de acuerdo con lo que dice el señor Sinet, hablando de la espléndida maestría que tiene el maestro sobre el idioma de su país, en inglés. En ese sentido no había problema. Pero la nomenclatura, para ser utilizada en ciertos términos, en ciertas cosas, en ciertas ideas, en sánscrito, digamos, las palabras sánscritas ilustran la idea con bastante precisión, pero el inglés no es un idioma como el sánscrito,
tiene enormes limitaciones en ese sentido. Es un idioma pragmático que está más bien orientado hacia las cosas de orden físico y material, objetivo. Muchas de estas enseñanzas son sobre aspectos subjetivos, para los cuales no existen las palabras correspondientes en ningún idioma, salvo, por repetir, en sánscrito. De manera que el maestro le dice al señor Sinek, utilizando su gran habilidad lingüística, le dice, mire, va a tener que usted inventar la nomenclatura, las palabras, porque a nosotros realmente no se nos ocurre qué palabra usar para entregar este concepto. Luego le explicaba el concepto con mucho cuidado. Y Sinek, en consecuencia, acuñó muchas palabras del inglés para referirse a los conceptos que el maestro le entregaba. Pero era bastante difícil, porque, repito, el inglés no es un idioma que realmente se preste para ese tipo de cosas. Sin embargo, no había otra forma de recibir la enseñanza. En ese momento, el inglés todavía no era el idioma universal que es ahora, pero ellos sabían que en el siglo XX, anticipaban que el siglo XX el inglés iba a ser el idioma universal, y no el francés, como era en el siglo XIX. De manera que toda la literatura original teosófica se escribió en inglés, con gran indignación de parte de Madame Blavatsky, que no tenía mucha proficiencia en el lenguaje inglés. Ella era ucraniana, hablaba ruso en consecuencia, y manejaba el francés a la perfección, pero no el inglés. De manera que tuvo mucha dificultad para realmente lograr una proficiencia en el inglés, de modo que pudiera escribir sus libros de manera coherente y clara para quienes estuvieran interesados. Ahora, el método de transmisión de las cartas es algo que vale la pena considerar, porque en este particular caso no se podía emplear el correo regular. Lo que Sinek y Hume hacían era entregarle las cartas a Madame Blavatsky, ella se las guardaba en el bolsillo y las cartas desaparecían en su bolsillo. Por métodos ocultos, en otras palabras, las cartas, osmosis oculta, o como ustedes le quieran llamar, la carta llegaba al bolsón del maestro o al escritorio del maestro donde estuviera, entonces él la leía, anotaba la respuesta y la mandaba, su respuesta la mandaba a través de Madame Blavatsky, llegaba a ella siempre y ella entonces le ponía, o de otro de sus discípulos. Gran parte de estas cartas no fueron escritas directamente por estos dos maestros que he mencionado, sino que por estudiantes chelas, como llaman ellos, que estaban preparados para escribirlas. En otras palabras, el maestro dictaba mentalmente verbatim, y incluso el alumno escribía con la letra del maestro, porque era como si estuviera en trance, en lo cual se le dictaba palabra por palabra, frase por frase, concepto por concepto, lo que el maestro quería decir en la carta. Y una vez que esto ocurría, el chela entonces podía poner la carta en el correo para que le llegara al señor Sinek, porque ya había sido materializada en sus manos, en ese sentido. Cuando había que materializar una carta en este sentido no había ningún problema, porque ellos tienen el poder para ello. De manera que gran parte de las cartas venían a través de Madame Blavatsky, que a su vez se las entregaba al señor Sinek, o al señor Hume, dependiendo para quién fuera. Esencialmente lo que llamaban una especie de telégrafo psicológico, así es como lo describen ellos cuando se trata, digamos, de escribir este tipo de misiva. Y se requería de la habilidad psíquica que tenía Madame Blavatsky para poder transmitir estas cartas directamente, para que llegaran de forma física a las manos del señor Sinek. Las cartas solían aparecer sobre su escritorio, o a veces las entregaba Madame Blavatsky personalmente, si estaba en la misma ciudad donde estaba Sinek en ese momento, ella se las entregaba personalmente. Si no, las mandaba, vuelvo a repetir, por el famoso telégrafo psicológico, como le llaman aquí en este particular caso, al método de enviar algo por corrientes internas, que son de muy poco conocimiento para el ser humano. Además, las cartas no eran escritas de la manera tradicional, con pluma y en un papel, en fin, qué sé yo, no escribimos normalmente los seres humanos, sino que eran precipitadas. Vale decir que el maestro fija la vista, o el chela, el discípulo que esté comisionado para ello, fija la vista en el papel y entonces las letras se empiezan a formar. Una vez que las cartas se miran, los originales, que están, como ya dije, en el Museo Británico, se miran con una lupa, uno se da cuenta que el trazo de cada letra está hecho de puntitos. Eso, en un papel de cebolla muy liso, muy plano, es imposible de llevar a cabo con una pluma corriente, con ningún tipo de pluma, ya sea ballpoint, o sea tinta, o como sea, imposible. Ocurre como resultado del método de precipitación, que consiste en concentrar lo que uno quiere decir en el papel y las letras se empiezan a formar. Yo sé que esto suena como ciencia ficción, pero hay muchas cosas que hoy día existen en el mundo y que hace 40 o 50 años atrás hubieran sido ciencia ficción.
como por ejemplo la televisión, en que podemos ver algo que está ocurriendo en Europa o en Asia, inmediatamente que está ocurriendo en una pantalla, en un aparato, en nuestra sala de estar. Eso es una cosa que ocurre hoy día, pero que a nuestros abuelos les hubiera parecido ciencia ficción. De manera que no se puede descartar lo que se dice en este sentido como ciencia ficción, porque simplemente corresponde a un método, a una forma de funcionar, de usar ciertas leyes, ciertos métodos ocultos para lograr resultados que a nosotros nos parecen extraordinarios y milagrosos. No hay milagros en esta enseñanza. Lo que hay es conocimiento de las leyes y su capacidad para utilizarlas, metodología. Eso es lo que hay. Eso es el famoso precipitación, que se llama, con que se escribieron las cartas. Ahora, la pregunta que se hace muchas veces es ¿por qué los Mahatmas consintieron en responderle al señor Sinek específicamente? Por una sola razón fundamental, y creo que lo mencioné en la primera presentación, porque vieron en él la intención de servicio. Número uno. En segundo lugar, porque era un hombre que escribía muy bien, de una gran habilidad periodística y un gran redactor, además, un buen escritor. Y en tercer lugar, porque había aparentemente un lazo kármico entre el señor Sinek y el maestro Kaache, que se remontaba a vidas pasadas, incluso de la época de Egipto, en que aparentemente el que ahora es maestro Kaache fue un prisionero de guerra que el señor Sinek, que en ese momento era un alto oficial de ese ejército, respetó y curó cuando lo encontró herido, y en consecuencia estableció con él un lazo kármico del cual el maestro se pudo valer en esta oportunidad para el contacto y para llevar a cabo las cartas. El jefe de la jerarquía, el Mahashohan, que se llama, no estaba muy convencido al comienzo. Pensaba que el mundo en el siglo XIX no estaba ni remotamente preparado para este tipo de enseñanza. Pero el maestro le dijo, mire, si lo entregamos ahora en el siglo XIX, esta enseñanza va a ser comprendida y adaptada, de mejor manera adoptada, en el siglo XX. Pero esto sería, como quien dice, plantar la semilla. Y parece ser que ese razonamiento convenció al Mahashohan, al jefe de la jerarquía, para que la correspondencia tuviera lugar. Pero eso no ocurrió sin un poquito de conversaciones previas en las cuales se intercambiaron dudas respecto del buen resultado de la gestión. Gracias a Dios se hizo, porque es gracias a eso que tenemos la única enseñanza que viene esotérica, que viene directamente de miembros de la jerarquía planetaria. No hay otra, que yo sepa por lo menos. A lo mejor la hay, pero yo no lo sé, y llevo cerca de 50 años estudiando esta enseñanza. De manera que para nosotros es de un valor absolutamente inestimable. Vuelvo a repetir que no, en este seminario, en el breve, de 10 lecciones que estamos tratando de compartir con ustedes, no vamos a entregar la enseñanza, porque eso no corresponde. Vamos a bosquejar algunas de las ideas, eso sí, y algunas de las frases, algunos párrafos que vamos a copiar también de las cartas, que son importantes de saber. Pero la idea fundamental es estimularles a ustedes para que puedan leer el libro y sacar sus propias conclusiones. Es de un valor absolutamente inestimable en ese sentido. Muchísimas gracias.